llegado la hora de disponerse a disfrutar de un buen especial. Tienes una cita con la música de selección, temáticas o cubrimientos. Especiales La Cuarta Estación. No lo pierdas de audio. Un saludo para todos nuestros escuchas que en este momento, independientemente del lugar, de la hora, están parchados escuchando La Cuarta Estación a través de cualquiera de nuestros canales de YouTube o en Facebook o en Instagram para conocer lo mejor sobre la Comuna 4. Seguimos haciendo estos especiales hoy con una temática muy importante y seguro muy curiosa para muchos de los habitantes que desconocemos gran parte de la historia y la riqueza cultural que tenemos aquí en Aranjuez. Hemos venido haciendo estos especiales La Cuarta Estación para profundizar y ahondar un poco más acerca del Museo Pedronel Gómez, un patrimonio cultural del cual somos privilegiados de tener aquí en Aranjuez y que a través de estos especiales podrán conocer muchísimo más. Así que sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a Paola López, coordinadora de colecciones del Museo Pedronel Gómez. Paola, bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. No sé si son tardes, noches. Claro que sí, gracias por estar acá. Y bueno, creo que podemos escribir muchos capítulos y cuentos, historias acerca del museo, pero este capítulo en especial quiere ahondar sobre esa colección, ¿cierto? Ese cúmulo o ese resumen o ese compendio de obras, de retratos, de acuarelas, de pinturas, de óleos que todos los visitantes de aquí de Aranjuez y de la ciudad en general podemos visitar y podemos disfrutar. Quiero que entonces empecemos por ese viaje hacia el pasado y cuéntanos, vamos a cerrar los ojos y a pensar y a escuchar a través de tu voz para hacer ese viaje sobre cómo se construyó la colección del museo, Pau. Bueno, la colección del museo es una colección preciosa que tiene una historia familiar muy bella. La historia va a comenzar con un deseo inicial de la señora Juliana Scalaverni, esposa del maestro Pedronel Gómez, que es quien tiene esa idea inicial, digámoslo así, de crear un museo que pudiera ser accesible a todo tipo de personas, pero que además pudiera enseñar un poco sobre el arte nacional. Doña Juliana entonces comienza con ese deseo y comienzan a pensar en su casa de habitación como ese espacio para generar un museo. Cuando digo comienzan a pensar en ese espacio es porque ella en algún momento viaja a las tierras, pues a estas tierras que eran lejanas en su momento en Aranjuez, ve estos terrenos y es quien tiene la idea de comprar estos terrenos para construir una casa muy amplia donde se albergara la familia, pero además se albergara la obra del maestro Pedronel. Los años van a pasar, doña Juliana muere en 1964, el sueño aún no está concluido, pero en 1975 Pedronel Gómez empieza a crear ese sueño, creando la figura jurídica de la Fundación Casa Museo Maestro Pedronel Gómez. A esa fundación le va a donar su casa de habitación y su colección. Cuando él entrega la colección, entrega una colección que simplemente era una producción artística, unas creaciones artísticas, pero no tenían un orden en sí, ¿cierto? Habían acuarelas, habían óleos, habían dibujos, habían sepias, pero... Yo me imagino en ese momento como si fuera pues, una casa repleta de obras, ¿sí? Vemos que a veces el entorno de los artistas es un poco caóticamente espectacular, pero no había como un orden. Entonces fue en ese momento como que se empezó a dar las pautas de ese camino hacia ser un museo. Hay historias muy jocosas pues que dicen que aquí habían obras hasta debajo de la cama, ¿cierto? Pero entonces hay una de las hijas del maestro Pedronel Gómez, la señora Clío Gómez Scalaverni. Su hija mayor. No es la mayor, es la quinta hija, wow. ¿Cierto? Es la quinta dentro de todo este orden, fueron 8 hijos en total.
que es quien, con las herramientas que tenía en su momento, comienza a catalogar y a registrar cada una de las obras. El maestro estaba en vida, entonces era un ejercicio muy bonito porque era coger al maestro, mostrarle una serie de obras y preguntarle cómo se llama, en qué año la ejecutó, qué espacio está representando ahí o quién era el personaje, todo eso, y empezar a consignar toda esa información en unas fichas de registro que se hacían hasta en máquina de escribir o muchas veces a mano, pero además hacer un registro fotográfico en una época donde era la fotografía análoga. Ese archivo aún lo conserva la Casa Museo Pedro Nel Gómez, ese archivo escrito pues a mano, digámoslo así, sí, ejecutado a mano, con doña Clio. Entonces empiezan a trabajar muchas personas en esa labor, porque era una labor titánica, es que son más de 3.000 piezas. Entonces llegan unos personajes como Estela, como doña Estela, como doña Constanza, hacer registro de la obra, ¿sí? Juliana Guerra, que es hija de Clio Gómez, nieta del maestro Pedro Nel Gómez, sí, cuenta de manera muy jocosa que ella estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional, pero cuando venía a esta casa a saludar a su abuelo o a hablar con su mamá, lo que fuera, lo que le hacían era poner a hacerse registros de eso, ¿cierto? De las obras. Sí, hacer en la maquinita de escribir, pues... Mija, venga para acá hágale, y ayúdenos con la tarea familiar. Arranque, porque ¿cierto? Se volvió un proyecto familiar para ellos en su momento. Claro, en ese momento fue un proceso muy familiar, fue un proceso muy con los recursos que conocía doña Clio en ese momento. Digamos que en este momento, pues si nosotros lo viéramos en este momento, ya hay software especializados para registro y catalogación de obras y todo eso, hay capacitaciones desde el ministerio a través del Museo Nacional de Colombia y todo esto, pero en esa época no. En esa época lo que había era Colcultura, ¿cierto? Y Colcultura daba algunos talleres. Sí. De eso se pega doña Clio y comienza, ¿cierto? Pero gracias a esa labor de doña Clio es que podemos tener una colección en este momento muy bien registrada, ¿cierto? Muy bien analizada. El maestro en vida pues le sacan como esa última información que puede dar de sus obras y eso está consignado en esas fichas. Hay historias jocosas dentro de las obras, ¿cierto? Hay una obra en especial que se llama Esposos en la Ventana. La obra es de 1966, pero es un retrato de Juliana y de Pedro Nel Gómez, pero doña Juliana muere en el 64. Y la historia que parte esa obra o que inicia esa obra es que Pedro Nel va a hacer un homenaje a su esposa muerta y lo que hace es tomar una fotografía que existía en los álbumes familiares y hace la obra, y la pinta. ¿Cierto? Entonces hay historias desde la melancolía, hay historias familiares, hay historias tan crueles o crueles no, tan duras como una obra que se llama El Coro Social, que la obra la destruyen en algún momento y años después nosotros en un trabajo de conservación que se hizo muy muy riguroso se logra recuperar la obra. Digamos que los años siguen pasando, la colección está ahí, hay una dirección nueva de otro de los hijos del maestro Pedro Nel Gómez que se llama Vladimir Gómez, pero después llega la dirección del señor Álvaro Morales Ríos, que es nuestro actual director. Claro, entonces ahí permíteme hacer un pequeño paréntesis porque esos serían los inicios del proceso de la conformación de la obra, lo que nos acabas de contar. Y hacia allá iba nuestra siguiente pregunta, ¿qué pasos se tuvieron que dar posteriormente para que la colección como tal se fuera enrobusteciendo y se fuera consolidando cada vez más como la colección del maestro Pedro Nel? Bueno, cuando llega la dirección entonces de Álvaro Morales Ríos, ya hay una serie de estudios rigurosos, ya en las facultades de artes te enseñaban qué era la museografía, qué era la curaduría, qué era el registro y la catalogación de obras de arte, ¿cierto? Ya hay un museo. Digamos que para tener museo se necesitan 3 componentes muy importantes. Un espacio, una colección y un público. El espacio lo teníamos ya por la gran donación de Pedro Nel Gómez, el público estaba, ¿cierto? Pero la obra estaba
pero estaba no en un desorden, pero sí se montaban las exposiciones, digamos, a la belleza misma del ojo, ¿cierto? A lo que vos en tu casa pudieras hacer, ¿cierto? Entonces colgaban muchos bodegones, entonces colgaban muchas barequeras, entonces al lado de un bodegón había una barequera, y además las oficinas del museo estaban dentro de las salas de exhibición. Entonces digamos que eso lo hacía un poco caótico. Cuando llega Álvaro Morales Ríos, pues lo primero que hace es limpiar los espacios. Cuando digo limpiar los espacios era ubicar las oficinas en otros espacios. Sí, especializar ciertos espacios en unas funciones. Exactamente. Crear unas grandes bodegas. Nosotros tenemos una gran bodega que se llama Pinacoteca Clio Gómez Scalaverni, en honor a doña Clio Gómez, donde se almacena la obra del maestro Pedro Nel Gómez. Se crean unos guiones expositivos para de esta forma no sacar todas las obras de exhibición, sino ir contando diferentes historias con diferentes obras. Para la comprensión de la comunidad, guión expositivo lo podemos entender para las personas de a pie como qué, como esas pautas, como esa ruta. Es como lo que quieres contar acerca de un motivo, ¿cierto? Hay un motivo, hay una razón de ser, ¿sí? Y tú lo vas a contar, pero ¿cómo lo vas a contar? Lo vas a contar con fotografías, lo vas a contar con textos, lo vas a contar con cuadros. O sea que se parece como a los guiones, pues, o sea, es un guión finalmente, como hay guiones para las novelas, hay guiones para teatro, hay guiones radiales, pero en este caso eran un guión expositivo, es una forma de estructurar cómo vas a contar una exposición. Cómo vas a contar una historia dentro de una sala expositiva, ¿cierto? Sí. ¿Eso qué nos permitió? Nos permite muchas cosas. Nos permite poder descansar la colección, ciertas piezas de la colección. Nos permite que, a la par de que hay exposiciones dentro del museo, nuestro centro de conservación y restauración del museo está trabajando todo el tiempo en la conservación de la obra. Entonces las obras que entran a descanso pasan por las manos de las conservadoras y después pueden volver a estos espacios. Te voy a contar datos curiosos. Las acuarelas, por ejemplo, son formatos hechos en papel. Entonces las acuarelas deben descansar de la luz, deben descansar de la humedad y todo eso, ¿cierto? Porque al ser papel, las conservadoras lo llaman así, se empiezan a deshidratar. Pero un papel deshidratado es como cuando tú dejas un colombiano mucho tiempo al sol y al agua, que cuando lo vas a coger se va a quebrar. Sí, es lo mismo le va a pasar a las acuarelas. Entonces por eso es bueno siempre guardarlas un tiempo, hacerles procesos de hidratación o de conservación para poder ser sacadas y para que esto le dé más espacio a la obra de estar en el tiempo. Claro, ¿cierto? Para prolongar su vida. Los óleos también hay que estudiarlos, hay que estar muy pendientes de que no se vayan a deteriorar y todo. Hay controles de humedad, hay controles de temperatura. Entonces, mejor dicho, esto es un trabajo titánico. No, y mientras escucho tus palabras y tu descripción, es como si las obras fueran seres vivos, que hay que cuidarlos, ellos hablan, le hablan por un tiempo a los visitantes, luego van y guardan reposo para ser renovados, para ser fortalecidos y vuelven y salen, o sea, sí, hay como si fueran seres vivos, pero pues obviamente no lo son, pero sí son una construcción que hay que preservar, su vida útil. Pero sabes que no se podría hablar de seres vivos, porque es que ellos se enferman, ellos están bien, ellos les da hongos, a ellos hay que tratarlos bien, ¿cierto? O sea, cuando nosotros vamos a hacer un montaje expositivo acá, no es llévese un montón de cuadros y móntelos, no, como ya sabemos cuáles son los cuadros que van, tienen que ser muy delicados. Los chicos que van a hacer manipulación de las obras se deben poner guantes, tienen que saber cómo se carga un óleo, es muy distinto cargar un óleo a cargar una acuarela, cosas como tan sencillas como que no te las puedes apoyar al cuerpo porque las puedes dañar. ¿Cierto? Entonces, digamos que eso va a ser todo un cuento. Entonces, a raíz de que se crean los guiones expositivos, que hay un centro de conservación dentro de la Casa Museo Pedro Nel Gómez, los procesos de conservación son costosos, entonces para el museo es más práctico tenerlos internos que estarlos sacando a ser pagados a otros museos. Además, se comienza a hacer un análisis de registro y catalogación
muy riguroso, Sí. ¿cierto? Con las nuevas herramientas que tenemos ahora, ¿cierto? Con el software de colecciones colombianas, comenzamos a revisar cada una de las obras y nos empezamos a encontrar sorpresas como cuáles, como que en muchas de las acuarelas, al respaldo de las acuarelas hay dibujos Sí. que también son válidos como obra de arte. De muchas libretas que el maestro Pedronel Gómez tuvo en su vida, que se deshojaron en algún momento, pero entonces eso hizo que la colección aumentara Creciera mucho más. y aumentara a un número. En este momento tenemos un número de 3.523 piezas de caballete y más de 140 metros cuadrados de pintura mural al fresco dentro de la casa. Es una de las colecciones más grandes a nivel de Latinoamérica de un mismo artista, salvaguardadas en un mismo espacio. Wow, esto es algo increíble y eso nos da pie a hacer una pequeña pausa, porque entonces, a propósito de esa gran colección que al escucharte cada vez nos enamora, vamos a preguntarle a la gente qué fue eso que más le gusta, qué es lo que más le llama la atención de esa gran colección que puede apreciarse aquí en el Museo Pedronel Gómez. Sigue en sintonía. Especiales La Cuarta Estación. Soy el profesor Leocadio Giraldo Jiménez, jubilado de la Alcaldía de Medellín de Química y Biología, haciendo el recorrido por el Museo Pedronel Gómez. Me llama profundamente la atención este hombre de la tierra, este hombre de nuestra querida Antioquia, cómo comienza describiendo sus orígenes, sus raíces, cómo le mete duro el diente a lo de su tiempo, a las situaciones socioculturales, socioeconómicas, y resalta la minería. Me llama la atención eso, que era lo que lo afectaba o que era lo que se vivía en sus tiempos de niño, de adolescente, antes de llegar a Medellín. Luego ver que desde su adolescencia estaba ubicado con qué quería o de pronto por dónde era la línea de él, las artes, la arquitectura, saberlo egresado de una gran universidad, maravillosa universidad, mi amada Universidad Nacional de Colombia, él de la Facultad Nacional de Minas, lo que resalta de allí, la forma como la representó, no solamente desde su condición profesional del área de formación, sino todo lo que alcanzó en la parte de cultivarse artísticamente, la representación en Italia, la representación en Europa, la representación en otros lugares. Maravilloso, maravilloso. Pedronel Gómez. Me pregunto y mientras voy pasando me pregunto por qué él insiste tanto como en los desnudos de señoras, de mineros, y pues sigo avanzando como para leer y encontrar de pronto respuesta a estos tipos de motivos artísticos que no encarnan ningún tipo de morbo, sino expresiones estéticas, y todo lo que es estético sobre la marcha se vuelve bello. Termino diciendo que qué privilegio tan grande tener a 3 cuadras de la casa un emporio artístico como el Museo Pedronel Gómez. Saber que no queda solamente Museo de Antioquia o Casa de la Cultura de nuestro Medellín, sino que hay tantas cosas por ver y ciudadanos que no se disponen a venir teniendo el museo a un lado de la puerta de la casa o en el solar de la casa, lo digo en lenguaje figurado. Me maravillaba ahora viendo unos jovencitos y unas damas jovencitas mirando y deteniéndose. ¡Qué belleza! Todavía hay esperanza de que nuestros jóvenes vibren en dimensiones sublimes y trascendentes. Muchas gracias. Especiales La Cuarta Estación.
Muy bien, Pau. Entonces, sigamos conversando acerca de ese proceso de conservación de las obras, ¿cierto? Íbamos en que hay una cantidad de cuidados especiales, de técnicas y de manejo que hay que tener con cada una de esas joyas que conforman esta gran colección. Síguenos contando. Además de eso, siempre tenemos que saber, como lo dice nuestro director, siempre tenemos que saber dónde están nuestros hijitos, ¿cierto? El registro y la catalogación tienen que ser tan rigurosos que debemos saber en todo momento en qué proceso o dónde están nuestras obras, ¿cierto? Es como tener 3.523 hijitos regados, entonces hay unos en exposición, hay otros que están en el centro de conservación y hay otros que están reposando en los anaqueles, ¿cierto? Es como darle una habitación a cada uno de los hijos, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos claro en qué celda están, qué número de celda como tenerlos georreferenciados siempre, sí, este está aquí y está en este estado, si está enfermito, si está aliviado, si está en recuperación, si está en exhibición. Sí, todo el tiempo estamos pendientes de él y eso también nos ayuda a que personas, estudiantes de arte, personas apasionadas por el arte o por la obra de Pedro Gómez puedan lograr llegar al Museo Pedro Gómez y decir cosas como, qué sé yo, quiero hacer un análisis de la obra de Pedro Gómez y los oficios, entonces que puedan ser buscadas mucho más fácil, ¿cierto? Ah, sí, yo recuerdo que hay un retrato de la señora Vini y es una señora que está amasando arepas o está amasando el pan porque es de la época italiana de Pedro Gómez, pero poder que cuando alguien llegue a hacer investigación o que alguien llegue con un interés particular en la obra de Pedro Gómez, le podamos dar respuesta muy rápidamente, ¿cierto? Que no sea que espérenos un rato, 2 meses, 3 meses mientras buscamos esas cosas. No, la idea es que como ya está tan organizado, como ya está tan bien registrado, podamos hacerlo de manera más inmediata, ¿sí? No sé si podamos hablar del último libro de Pedro Gómez, que fue un libro maravilloso donde hubo un acercamiento a la colección en su totalidad, muy rigurosa, muy cuidadosa. Tener la colección tan organizada nos permitió optimizar el tiempo. Claro, sin haberla tenido así hubiera sido casi que imposible, ¿no crees tú? Sí. O mucho más dispendioso. Mucho más dispendioso de lo que pensábamos. Entonces, esto hace que los procesos sean más rápidos y sean y nos permitan más capacidad de crear cosas, ¿cierto? Claro que sí. Cuando comienza un año, generalmente los museos ya sabemos qué vamos a hacer ese año, que vamos a comenzar a ejecutar o lo vamos a saber en los primeros meses del año, ¿sí? Esto dentro del museo lo llamamos el plan expositivo y es poder sentarnos con un equipo de trabajo que hay interno en el museo, donde hay componentes, hay historiadores, hay diseñadores, hay artistas plásticos y poder empezar a investigar a Pedro Gómez. ¿Cómo vamos a mostrar a Pedro Gómez cada vez? ¿Cierto? Porque es muy difícil hablar de un mismo artista y estar refrescando nuestras exposiciones. Entonces hablamos de un Pedro arquitecto, de un Pedro muralista, pero también vamos a hablar de un Pedro familiar, vamos a hablar de un personaje como Juliana y todo eso. Entonces, cada uno de sus capítulos y de cada una de sus versiones, y son muchas porque fue una vida muy prolífica, como la hemos escuchado en otros capítulos también, donde hemos profundizado más sobre su vida y obra. Pero entonces, Pau, para dejar como esa provocación a nuestros oyentes, hablemos sobre lo que tenemos proyectado para ese plan expositivo 2023 a propósito de ese libro. Bueno, para este año 2023 vamos con una gran exposición del maestro Pedro Gómez, que digamos el punto de partida es el libro que está en ese momento en el mercado del maestro Pedro, pero que además nos va a mostrar a un Pedro en su totalidad, en todo ese universo creativo que va a tener Pedro Gómez, en sus diferentes técnicas, en sus diferentes tiempos, en sus diferentes momentos. Espero que sea una exposición del agrado de todos. El museo se va a vestir este año con esa gran exposición. La idea es sacar más de 500 obras a exposición, entonces va a ser una cosa muy bella, ¿sí? Y va a ser ver un Pedro Gómez
en todo su universo creativo, en esa totalidad del maestro, que me parece importante, me parece, como lo he dicho varias veces ya, me parece que es una deuda que el arte colombiano tenía con un maestro como el maestro Pedronel Gómez, un maestro que estuvo muy escondido, pero que ya lo estamos empezando a ver no solamente dentro de la Comuna 4, sino que lo estamos comenzando a ver en la ciudad y en el país. Sí, incluso en el mundo. Sí, es muy cierto. Y entonces, bueno, para seguir conociendo muchísimo más de este gran artista, pintor de la patria, de tantas realidades sociales y de momentos y acontecimientos tan tradicionales en la vida nacional, pues entonces seguimos invitándolos a que vengan acá al Museo Pedronel Gómez a enamorarse y a disfrutar de esta gran colección. Así que sigan conectados con nosotros para conocer un poco más y enamorarse de esto que es la vida y obra del maestro Pedronel Gómez. Hasta la próxima. Especiales La Cuarta Estación. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.